Y a todas a las píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental que está realizando la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en colaboración con la Universidad Liverpool. Hoy llegamos a un número muy especial, llegamos a la píldora número 30. Esto significa 30 psicólogos, psicólogas deportivas que han ido dando sus conocimientos en estas píldoras dirigidas a entrenadores y deportistas. Hoy contamos con la presencia de Rosana Cuevas, de México, y le recordamos que esta semana empezamos el lunes con Mario Reyes, hablando de la parte más académica y deporte, cómo llevarlo psicológicamente activo. Seguimos el martes con Luis Humberto Serrato, de Colombia, hablando sobre cómo evaluar nuestro estado mental desde casa. Ayer seguimos con Diana Vázquez, de México, que habló sobre cómo se puede combatir la apatía en estos días. Y como os comentaba, hoy seguimos con los representantes de México, con Rosana Cuevas, gestionando las emociones con un principio de coherencia. Si no han podido visualizar algunas de las píldoras, pueden encontrarlas en el canal de YouTube de la Universidad Liverpool, también en la sección de vídeos del Facebook de la Universidad Liverpool, en la página web de la SIP o en la página web del Máster SIP. Les comento que Rosana Cuevas es licenciada en Psicología y tiene maestría en Psicología del Deporte por la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Es coordinadora de la maestría en Psicología en el área del deporte y responsable del Laboratorio de Psicofisiología del Deporte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es vicepresidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán y directora general y consultora en la Consultoría de Psicología del Deporte Optimus. Muchísimas gracias. Hola a todos. Buenos días, México, Latinoamérica. Buenas tardes, ahí España, Portugal y otros países que estén ahorita en la tarde. Pues primero que nada agradecer a la CIP y a la Universidad Liverpool por esta invitación, por invitarme a colaborar en esta iniciativa maravillosa. También un agradecimiento a todos los que han colaborado anteriormente con unas excelentes píldoras. Hoy en día es más visible que tenemos un objetivo en común, tenemos un objetivo compartido, que es pues llevar esta vida, estas circunstancias de la mejor manera posible. Y pues da mucho gusto que existan estas posibilidades. Yo hoy les vengo a platicar de las emociones, de cómo gestionar las emociones. Sé que también en pilos anteriores se ha tocado mucho este tema, es muy importante. Es importante que sigan practicando todas las excelentes estrategias que ya les han brindado en días pasados. Los que no han tenido oportunidad de ver días pasados, se los recomiendo. Hay muchas estrategias muy interesantes para manejar y gestionar las emociones. Y yo en esta ocasión quiero centrarme en esta gestión de las emociones, pero con este tema del principio de coherencia, que más adelante les contaré. Primero, tenemos que identificar o entender que estamos viviendo una circunstancia pues, única en nuestras vidas. Creo que nadie ha vivido esa circunstancia, ninguna generación de las que habitamos el planeta ha vivido esto. Y es una circunstancia que además es compartida, es globalizada, es decir, todos estamos viviendo el quédate en casa, el mantén tu distancia, el toma tus precauciones. Quizá algunos países están ya como en una etapa pues de volver a la normalidad o a la nueva normalidad, viendo cómo va a ser pues el desconfinamiento. Otros países, por lo contrario, como sucede en mi país y muchos países latinoamericanos, apenas estamos comenzando, seguimos en casa, esto va a seguir un tiempo más largo. Y sin embargo, todas estas circunstancias, sea la que sea, pues generalmente nos van llevando de una emoción a otra, ¿no? Escuchamos ciertas noticias, escuchamos cierta información y nos llevan de una emoción a otra. La realidad es que en el deporte, vivir con estas emociones no es nada nuevo. Es decir, tenemos que recordar o reconocer que hemos vivido esas emociones en el pasado. Las vivimos en competencias, en preparación a la competencia, las vivimos en los entrenamientos
en los cuales sientes que a lo mejor ya estás muy agotado y te generan emociones de duda, de incertidumbre. Estas emociones no nos son ajenas, tenemos que reconocer que no nos son ajenas, no son nuevas y por lo tanto ahí está la ventana de la oportunidad, es decir, las hemos manejado en el pasado, las podemos manejar en el presente y seguramente las manejaremos en el futuro. Les decía que yo hoy quería como que centrarme en esto, ¿no? En gestionar las emociones, pero con un principio de coherencia. Y para eso quisiera yo hablar de qué significa un principio de coherencia. Les quiero contar, todo esto comienza con Aaron Astonovsky, en el cual él trabajaba con las mujeres sobrevivientes a los campos de concentración y se dio cuenta que de todas las mujeres sobrevivientes había un grupo de mujeres que no solamente conservaban muy buen estado de salud física, sino también un buen estado de salud emocional. Cuando empieza a identificar a qué se refiere, qué tenían en común estas mujeres, se encontró con tres aspectos principalmente. El primer aspecto es que para estas mujeres lo que estaban viviendo, esta situación tan adversa que es vivir en un centro de concentración, en un campo de concentración, lo estaban entendiendo, o sea, entendían lo que sucedía, conocían las reglas del juego hasta cierto punto. Y tenían cierta sensación de control de su vida en esas circunstancias, podían predecir qué era lo que venían, qué tenían que hacer el día siguiente, o sea, tenían este control sobre su presente y su futuro a pesar de la circunstancia, y además se sentían que con eso podían manejar la situación. El segundo punto que encontró en común es que todas ellas se identificaban recursos en ellas y en el exterior que le ayudaban a manejar esa situación. Es decir, tenían formas de pensar, formas de manejar las emociones, reconocían en las personas con las que convivían un apoyo social, o sea, identificaban que poseían recursos para resistir todo el estrés y todo lo que es el estar en un centro de concentración incluía, ¿no? Y el tercer punto y fundamental en este concepto de sentido de coherencia es que además la vida para ellas nunca dejó de tener un sentido, es decir, tenía un significado el por qué estaba viviendo, tenía un significado por qué sobrevivir, tenía un significado todo lo que vivían día a día. Estos aspectos en común él le llamó sentido de coherencia y está muy basado en un enfoque que busca entender la salud, conocido como salutogénesis, muy diferente al clásico enfermedad-salud, ¿no? Es decir, tienes un estado de salud o tienes un estado de enfermedad, que pues hoy en día es como muy constante el saber esto, ¿no? O hablar de esto. Pero en la salutogénesis es más bien entender que no es que sean dos estados específicos, sino que son un continuo, es decir, hay un polo, es decir, puedes tener más salud, gradientes de salud y de bienestar aún en enfermedad. ¿Y de qué depende esto? Es de los recursos generales de resistencia que posea. Es decir, mientras seas capaz de reconocer los recursos que posees, los conviertes en activos de salud. Todos poseen recursos generales de resistencia. Esos recursos generales de resistencia pueden ser cosas mías, personales, pueden ser cosas de mi comunidad, de mi ambiente, el apoyo social, incluso la situación, las infraestructuras, nuestro gobierno, pero también cosas muy personales. Todos poseemos recursos generales de resistencia, pero cuando reconoces que esos recursos te pueden servir para lograr vivir las circunstancias que te están tocando vivir, las adversidades y enfrentarlas y encararlas o afrontarlas de una mejor manera, entonces ya se convierte en un activo de salud. En el deporte por sí mismo es un activo de salud, es un recurso fundamental que los deportistas o todos los que practican deporte iniciaron esta pandemia con un estado de salud bueno, saben qué hacer para mantener ese estado de salud, saben incluso qué comer, la mayoría pues
lleva pues un régimen nutricional, un régimen de ejercicio, y el simple hecho de ser deportista, de tener un equipo, de tener un entrenador, tienes más gente, más apoyo, no solamente tienes a la familia. En general, este grupo que estamos en el deporte tiene muchos recursos que debemos de reconocerlos. En este caso quiero hablar como de las emociones y pensar estas emociones que estamos teniendo en este momento son recursos, o sea, se pueden convertir en estos recursos generadores de resistencia. La respuesta es que sí, en general las emociones son muy útiles, todas. Todas las emociones son muy útiles, existen por alguna razón, existen para que entendamos el mundo, para que le demos un significado de lo que estamos viviendo, para darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Si no fuera porque reaccionamos con X o Y emoción, pues probablemente no lo percibes, no te das cuenta. Voy a poner una metáfora tal vez un poco tonta, pero realmente algo podría ser así, ¿no? Si tú encuentras una caja de leche que no sabes cuántos días lleva en el refrigerador, no tienes idea de cuándo es la fecha de caducidad, si la probaras y no supiera mal, probablemente te la tomarías si te hiciera un daño irreparable, ¿no? Algo así sucede también con las emociones negativas, es decir, las emociones negativas a veces son desagradables, sí, pero existen para saber que tienes que hacer algo para salir de esa situación. El sabor malo de la leche se genera y lo puedes detectar para saber que no puedes seguir tomándotela y hacer algo diferente. Ahorita en este tiempo tuvimos la oportunidad en el Colegio de Psicólogos aquí de mi estado de estar apoyando el apoyo emocional a través de los teléfonos a la comunidad de mi ciudad y de mi estado en general. Y la mayoría de las llamadas que entran para apoyo emocional hablan de principalmente esas emociones, ¿no? Mucha gente tiene miedo, tiene ansiedad, tiene estrés, tiene frustración. Lo primero es entender que estas emociones, aunque las consideramos como desagradables, negativas, son lógicas, es decir, es lógico que aparezcan estas emociones. No son algo que no deberían de existir, sí, deben de existir. Es decir, cuando escucho una noticia que me habla del coronavirus, pues me entra miedo. El miedo existe para alertarte y decirte, oye, hay un riesgo. El miedo, todo lo que se siente como un miedo, te ayuda a entender que hay un riesgo ahí, y es un riesgo real. Pero además el miedo también provoca cierta parálisis. De repente te sientes así como, mucha gente dice, es que no me puedo hacer las cosas como te hacía, no encuentro como la fuerza, no puedo salir de la cama, ¿no? A veces el miedo paraliza. Cuando el miedo es una reacción normal, te paraliza, sí, porque esa pausa es necesaria para que terminemos de procesar lo que está sucediendo. Si no hubiera esa pausa que provoca el miedo, probablemente pues, no prestamos de pausa, pues sí te deja como tiempo para procesar, ¿no? Lo importante es ver de qué manera esa reacción pueda pues recuperarse, pueda eliminarse. Lo mismo sucede con la ansiedad te pone en alerta y te pone como activa para cualquier situación que tengas que actuar rápido para salvar tu integridad, de salvar tu vida. Entonces es lo mismo, la ansiedad está ahí porque necesitas estar alerta, necesitas que la información entre, ¿no? Por este miedo y ansiedad es que cuando escuchamos las noticias de lávate las manos, utiliza la distancia social, etcétera, o sea, lo entiendes, es decir, se te queda grabado gracias a que estás alerta. El estrés es maravilloso, nosotros en el deporte lo conocemos constantemente. El estrés competitivo pues es algo con el que hemos aprendido a vivir y muchas veces incluso a disfrutar ese estrés, como algunos de mis deportistas me dicen, ¿no? Ese es el estrés rico. Pero el estrés realmente existe porque es necesario para cuando hay una demanda muy elevada, pues existe el estrés para que yo pueda como que sacar fuerzas adicionales y poder brincar esa demanda. Y la frustración está ya para decirnos, acabas de dejar de perder algo importante. Es decir, ¿cuándo surge la frustración? Cuando algo que te habías propuesto ya no lo puedes llevar a cabo. Cuando tus planes se frustran, ¿no? Ya no es una competencia
competencia, llámese en los Juegos Olímpicos en el 2020, llámese incluso ir a trabajar, ir a la escuela. Tus planes se frustran y sí es cierto, es desagradable esa sensación de frustración, pero esa sensación de frustración te están diciendo que lo que dejaste de hacer, lo que se está no logrando, es que era importante para ti. Es decir, te dan una información que debemos de escuchar. Eso era importante. El deporte es importante para ti, el trabajo es importante para ti, los amigos son importantes para ti, porque existe la frustración. Y en general todas estas sensaciones desagradables o estas emociones desagradables aquí enlistadas no solamente son útiles, sino que además te movilizan. Es decir, nadie desea quedarse en esa circunstancia por demasiado tiempo. Entonces, tarde o temprano buscas tú, tu mente, tu organismo, la manera de salir de esa situación. Gracias a Dios, no son las únicas emociones que se están teniendo en estos momentos. Cada vez vemos mucho más las otras emociones, esperanza, gratitud, orgullo, serenidad. Veo muchos deportistas, por ejemplo, muy orgullosos de su comunidad, de sus equipos, apoyando. Por ejemplo, muchos deportistas de México, y me imagino igual en otros países, abren sus redes para mostrar sesiones de ejercicio, o sea, esa gratitud que tienen de reconocer lo que yo valgo y además reconocer que tengo yo cosas buenas que le puedo dar al mundo, que puedo ayudar a alguien más. Estas conductas de ayudar a otros, como una muestra de gratitud, sí es muy importante el ejercicio para todo el mundo. Yo sé hacer ejercicio porque yo soy deportista. ¿Por qué no se lo muestro a los demás? Se lo muestro incluso a las personas que no saben hacer ejercicio, no saben comer de cierta forma, ¿no? Entonces, hay otras emociones muy interesantes que están surgiendo y están surgiendo en mucha más cantidad que las otras, solamente que a veces no se habla tanto de ellas, ¿no? La esperanza es una emoción fabulosa que es como ese puente entre la tristeza y el optimismo. Y la esperanza es importante porque cuando aceptas la situación, la contingencia, el coronavirus, aceptas que lo estás viviendo, en ese momento de aceptación se espera una sensación de tristeza, se espera que te reconoces vulnerable, pero a partir de ahí se espera que empieces a crecer en estas mismas emociones y empezar a pensar, bueno, y ante estas circunstancias, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me recupero? ¿Qué aprendizaje voy a tener? ¿Qué nueva yo voy a hacer después del coronavirus? Todo esto que les comento, lo que nos ayuda es que nuestras emociones son comprensibles, las entendemos, es decir, sabemos que existen, no tienen que ser placenteras para poder reconocer que te van a ayudar. No solamente lo placentero ayuda, eso también es importante. Además te ayuda, como les digo, a entender que si estoy generando estos sentimientos es por algo, estoy entendiendo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y muy importante en la parte comprensible es reconozcan que ya lo han vivido antes, ya saben que se siente tener duda, tener ansiedad, tener miedo en un partido o frustración si fallas, por ejemplo, un tiro. Sabes que es estar muy agotado y aún así tener que dar una más y una más y una más a pesar del agotamiento, a pesar del dolor. Y saben también que es sentirse orgulloso, sentirse que lograste tus metas y que te sientes como agradecido con todos los que te apoyaron, por tus padres, tu entrenador, tu país. Ustedes saben de estas emociones. Entonces, este punto de comprensible en el sentido de coherencia está ahí como un recurso que tienen que reconocer que existe. Además, manejable, claro que es manejable. ¿Por qué? Porque lo han vivido antes, las han vivido antes y saben cómo se debe de trabajar. Quizá no lo hemos hecho consciente, a lo mejor necesitamos un poco de ayuda para saber cómo manejar. Es momento a lo mejor de platicarlo con tu propio psicólogo del deporte o con tu entrenador o en equipo, porque ustedes han manejado esas situaciones en el pasado, ¿no? Lo importante siempre en la gestión de emociones es, primer punto, tienes que aceptarlas, aceptar que van a aparecer, ¿no?
no pueden ser ajenas a las circunstancias que estamos viviendo, las emociones negativas, pero también hay que reconocer que son pasajeras. Finalmente es una emoción que así como vino se va a ir, y que mientras no lo mantengas tú en tu cabeza y no hagas porque se queden, finalmente las vas a terminar pasando, no negándolas, aceptándolas y pasándolas. Y también las positivas a lo mejor tienes que buscarlas, a lo mejor tienes que hacer un esfuerzo para buscarlas, sí, tienes que buscar la serenidad, tienes que buscar, hay muchas personas que hoy en día te dicen, bueno, es que yo ya encontré ese momento para mí, para estar con mi familia, para estar con mis hijos, o sea, ya empecé a verle ese lado bueno al confinamiento, por ejemplo, ¿no? Encuentro momentos en los cuales no hay movimiento, no hay nada, incluso hasta podría decirse, me estoy aburriendo. Bueno, pero ese aburrimiento es porque llega un momento de calma, de tranquilidad, de que no sucede nada. Y esa serenidad es importante para empezar a ver las cosas de una forma diferente, para tener una nueva forma de mirar. Y obviamente buscarlas y aprender de ellas, es decir, aprender cómo lograr tenerlas y sobre todo cómo lograr mantenerlas. Y finalmente si se llegan a ir, porque las emociones pueden venir y irse y venir y irse y las noticias cambian y entonces se vuelve a generar otra vez. Es decir, no esperen que porque ya me estresé y ya lo brinqué y ahorita me siento con serenidad, de repente una noticia nueva pueda volver a romper, no importa, o sea, puede volver a romper esa serenidad y regresar un poquito a la sensación de intranquilidad, pero ya sabes cómo ir al momento de serenidad. Por lo tanto, hay que encontrar ese sentido de lo que estamos viviendo. Vale la pena y merece nuestro esfuerzo. Este sentido, este valor a lo que se está viviendo y sobre todo a ustedes como deportistas, a ustedes como entrenadores o como cualquier otra persona que haya vivido antes alguna situación igual de crisis, no, tal vez no la misma por una pandemia, porque esto es nuevo quizá, pero sí han vivido circunstancias adversas y las han brincado y se dieron cuenta que valió la pena brincarlo. Entonces aquí ya cumplimos esos 3 puntos. Lo entiendo, lo sé manejar, tengo los recursos para manejarlo y aparte es importante para mí. Por lo tanto, les voy a dejar ya como la tarea de la píldora de hoy. En el tema de gestión de emociones, con un principio de coherencia, sería primero identificar esas emociones y convertirlos en activos de salud. Este concepto de activos de salud, recuerden, es reconocer que son un recurso, en este punto de sentido de coherencia y que pues brinde a tu salud. En este sentido, les pongo aquí un ejemplo. Pueden trabajarlo por medio de una tabla en la cual puedes ir enlistando tus emociones, ¿no? Identificas todas las señales que estoy sintiendo. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Pues siento un poco de intranquilidad, hay partes de mi cuerpo que están tensos, siento una presión en el pecho, de repente no estoy atento, o sea, estoy distraído, o hablo muy rápido, o me muevo muy rápido. Bueno, todo eso que está pasando, ¿qué es? Bueno, se llama ansiedad. Ok, ya, identifica y nómbrala. Es importante a veces este tema de esa ansiedad, ¿no? Un entrenador también puede ayudar a sus deportistas en esas circunstancias. Es decir, muchas veces cuando somos terceros y vemos a los otros es mucho más fácil devolverle, oye, veo que te estás moviendo mucho, oye, veo que estás como moviendo mucho las manos, oye, veo que estás con estos pensamientos como muy, muy, muy negativos, ¿no? Entonces, no estás teniendo ansiedad, ¿no? O sea, es importante reconocerlas, que aparezcan para que empiecen a existir y se puedan controlar. A partir de ahí pasar a la zona de lo comprensible, de comprender, reflexionar el motivo de su presencia, saber que existe esa emoción, no por mala onda de la vida, ¿no? O sea, existe por algo lo provocó y además te está ayudando en algo. O sea, hay que tratar de identificar, bueno, ¿en qué me ayuda? Aún las negativas, porque también hay que pensar en las positivas, pero aún en las negativas, ¿en qué me ayudan? ¿No? Y sí, reconocer esa información en la cual lo están haciendo y a partir de ahí a pasar a lo manejable, es decir, una recomendación es siempre recordar cómo lo has manejado en el pasado, porque esas emociones las has sentido antes, no son nuevas. Entonces, con ese sentido de que no son nuevas, las has sentido antes y seguramente las manejaste antes. A lo mejor no fuiste consciente, sería importante hacer como ese esfuerzo, a ver cómo lo hice antes, cómo lo hice en la competencia en la cual sentí una ansiedad similar, cómo logré como que se me vaya disipando.
a lo mejor fue con apoyo social, a lo mejor fue algo que hice en particular, a lo mejor fue simplemente un aspecto como muy valorativo de decir, no, pues mi nivel de entrenamiento o lo que yo entrené fue muy bueno, entonces eso hizo que me sintiera listo para la competencia y bajó un poco la ansiedad. Y finalmente, el valor sentido, es el significado, ¿no? Tenemos que identificar el valor, que es lo más esencial del sentido de coherencia, es identificar el por qué existe, por qué estoy pasando esto, por qué es importante que lo sepa manejar, qué valor le está brindando a mi vida, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, una frase muy ad hoc al sentido de coherencia: el vivir es de por sí un desafío que vale la pena y merece nuestro compromiso. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosana, por la píldora realizada. Muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa. Les esperamos mañana en la píldora número 31, que también será impartida por dos psicólogos mexicanos, en este caso por Janet López y José Tristán, hablando sobre potenciando la autonomía y motivación de calidad en el deporte. Disculpad, que creo que si no se ha escuchado bien, disculpad. Pues cerramos la píldora de hoy. Le recordamos que mañana tenemos otra píldora, en este caso de dos mexicanos, de Janet López y José Tristán, que nos van a hablar sobre potenciando la autonomía y motivación de calidad en el deporte. Muchísimas gracias, Rosana.